mujeres aquí presentes en la marcha del Día Internacional de la Mujer han sufrido abuso sexual? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la rabia, la queja contra esta práctica ancestral contra las mujeres forma parte esencial de este movimiento. Pero ¿qué piensa usted cuando escucha a una mujer adulta decir que ha sido violada? ¿Piensa que está mintiendo? Es probablemente lo que pensó cuando se enteró del caso de las 3 denunciantes de Humberto Baeza, el temucano. Esta noche las vamos a escuchar y quiero que al final del programa me diga si sigue pensando igual. Ese día que fui la primera vez no había mucha gente y era una clase muy normal. Él estaba sentado adelante en un escritorio como una clase y todos mirándolo a él de frente. Ya la segunda vez que fui, porque ya era como la logia oficial, ¿no? que participaba mucha gente, éramos hartos, yo creo que 20, 30 personas, y ahí ya era distinto porque él se sentaba en el centro de una sala y todos nos sentábamos alrededor de él. Yo tenía que sentarme como más atrás de las personas que ya estaban iniciadas y que eran parte de la escuela. No podía interrumpir al maestro, no podía mirarlo, ni hacer preguntas inoportunas. Tenía que mantener una actitud de silencio y respeto y no comentar con nadie las cosas que se hablaban ahí. Entonces yo empecé a acudir a estas reuniones periódicamente, todos los miércoles, y siempre con esta actitud como de respeto, como que se me estaba dando la oportunidad de participar en algo de lo que yo debía sentirme muy agradecida. Este hombre es un Cantinflas del esoterismo. Este tipo como que salpicaba conocimientos de aquí, de allá, y el bla bla, y el chamullo, qué sé yo. Pero en ese momento tú eras capaz de percibirlo así. No. ¿Cómo lo percibiste? Claro, es que claro, ahora yo te cuento de lo que yo veo ahora. Claro, ¿cachai? pero en ese momento, ¿sabías que él era el folclorista, el temucano? ¿O cómo Ni idea, no, para mí era un caballero mayor, viejo. Ya. No, nada más. Era como, ¡ay, qué sabe este caballero! Es súper sabio. Y fascinada como con eso, pues. Y además dije, hoy aquí voy a conversar de los temas que no puedo conversar con nadie más, y guiada por este hombre así como, wow, que sabía tanto. Yo pensé que iba a estar mucho tiempo asistiendo de la misma manera. Sin embargo, debe haber sido como en diciembre de ese mismo año que la señora Albina un día se acercó y me dijo, mira, el maestro te quiere iniciar. Y yo dije, ¿qué es esa cuestión? ¿De qué se trata? O sea, entonces ella me dijo, no te puedo explicar mayores detalles, pero no es nada que tengas que... no es nada para asustarse. Sin embargo, me dijo, si tú decides o si tienes duda y no quieres presentarte, no puedes venir nunca más. Bueno, yo estaba muy contenta con ese espacio y sentía que me servía mucho y era como la misa dominical, ¿no? Como era imposible faltar o ir a otro compromiso el día miércoles a las 8 de la tarde. Y bueno, y él hablaba y encontraba mucha esperanza en las cosas que él planteaba. Y en ese tiempo, un día, bueno, yo además invité a otra amiga, que es otra de las víctimas y que ella fue la primera en denunciarlo públicamente, o sea, legalmente, ¿no? Y esta amiga, yo estaba buscando en este tema como de este emprendimiento, y un día me llama y me dice, ¿sabes qué, Evelyn? Me llegó un correo que estaba dirigido a ti y que te citan a una reunión y que no le puedes contar a nadie, pero me lo mandaron a mí porque nuestros 2 nombres empiezan con E. Claro, muy parecido. Entonces, claro. Quizás, claro, al tipear me dijo, me llegó a mí y yo te estoy avisando que te mandaron un correo. Y le dije, pero es que en realidad a mí no me ha llegado nada. Yo revisé mi bandeja de correo, esto ya fue, claro, término del 2009, inicio del 2010.
Y ese correo yo no lo tenía, entonces yo dije, yo creo que ese correo era para ti. Bueno, y ahí estábamos en que era para ti, que no era para mí. Yo no me atrevía tampoco a preguntar porque se supone que era algo secreto, porque decía el correo, por favor no le cuentes a nadie. Entonces, si ella me había contado a mí que le había llegado este correo secreto, yo cómo iba a traicionar ese hermetismo, ¿no? Claro. Si el hermetista finalmente, la palabra lo dice, tiene que ser muy discreto. Entonces, bueno, yo no hice nada y pasaron los días y efectivamente me llega un correo con las palabras que me había contado esta amiga. Y dije, hoy me invitaron a mí también, qué emoción, ¿no? Porque en el fondo, imagínate que te elijan. Uno siempre creció con eso de que tú podías ser importante para otros, de la validación, del ser vista finalmente. Y qué importante, estaba invitada a un área secreta de la escuela, o sea, hoy que el merecimiento, porque finalmente en todos esos meses que yo estuve también se hablaba mucho del merecimiento, de la voluntad, de trabajar desde la conciencia. Quizá hay cosas que no me parecen, pero que tengo que ir aceptando porque es la forma de yo llegar a mi felicidad o a mi realización. Entonces, imagínate el merecimiento que tuve yo para ser invitada a un área secreta de esa escuela. Junto con eso empezaron a llegarme correos de este personaje. Y en los personajes él me hablaba como de una forma muy cercana. Sin embargo, en las reuniones nunca me saludó. Entonces era como una cosa bien contradictoria. Una disonancia. Claro, sí. Y con el tiempo yo me di cuenta que en realidad los correos no eran para mí, sino que eran para la Evelyn. Y al parecer él se confundía por la letra con que empezaba nuestro nombre. Y entonces le hice ver que estaba equivocado, que me estaba escribiendo a mí pensando que le escribía a la Evelyn, y él me dijo, no, los errores no existen. Me dijo, si pasó esto es porque en realidad es contigo con quien tengo que hablar. Esta mujer, la mano derecha de él, nos llama así como en solitario y como el maestro ha visto la atención que tú pones en las clases y ve algo en ti especial. Entonces quiere invitarte a un grupo especial donde se va como a profundizar más en los temas. Y a mí que me gusta estudiar y conocer y leer y saber más cosas, yo dije, wow, qué rico. Y más encima me vieron. Ella en esa reunión, que fue un día X, en que no había reunión del grupo, sino que supuestamente estábamos las dos solas en el sindicato de folcloristas, que es donde se realizaba esto. Ella dijo que bueno, que si yo aceptaba entonces ayudar al maestro, entonces tenía que pasar como a una salita que estaba al lado. Y ahí me di cuenta que no estábamos las dos solas, sino que él estaba en la sala de lado. Bueno, tú ya eres una mujer hecha y derecha. Como te casaste, tuviste hijos, ya te divorciaste, ya lo has hecho todo. Entonces, como a lo mejor a ti, a diferencia de tus compañeras, porque siempre él hacía diferencias para que pelearan. Tú ya no, yo creo que no te va a dar nervio o miedo lo que te voy a decir. Entonces ahí me sale con que, bueno, yo sé que lo que mueve este universo es la energía sexual y que las sacerdotisas de los templos antiguos se entregaban a sus maestros, entregaban su energía sexual para que el maestro pudiera cumplir con ciertas misiones. Y yo quedé con una cara de póker porque por dentro me despedacé. Luego nos citó este hombre a una oficina donde ella nos recibía y el lugar estaba solo. Y ahí fue la primera vez que él me recibió con un beso en la boca. Me acuerdo y me da un asco, te juro que me han ganado vomitar. Fue así como algo corporalmente muy desagradable, pero a la vez una sensación de que no podía negarte. Era mi maestro, o sea, había mucha benevolencia, había mucha admiración por lo que significaba, ¿no?
Ahí podemos parar aquí. Hasta que nos invitó a un almuerzo en marzo, porque según él iba a celebrar el Día de la Mujer. Pero lo que él estaba haciendo fue que invitó a las directoras y hasta otro cuerpo administrativo para presentar y dar inicio a los trabajos de la Logia Talis. Bueno, se hace este almuerzo, esta cena, y nos reunimos todas las que íbamos a participar, y en ese minuto las reclutadas éramos 4 mujeres, más este cuerpo administrativo, que del cuerpo administrativo solo la que sabía lo que iba a suceder o lo que se iba a hacer era esta maestra. Nos regaló una caja de este porte más o menos, con una daga. Y era la daga que ocupaban las mujeres para hacer los rituales. Y esa daga tenía tatuado el nombre de la diosa que yo venía a representar, porque cada una era un arquetipo de una diosa. Y nos entregó además una foto con la diosa que cada una representaba. Y cuando tú leías la historia de esa diosa, la mitología, era como que hablaba de ti, pero era una diosa. Y obviamente esas diosas, si tú las googleas, no existen, ¿cachai? Entramos con los ojos tapados, hoy entrábamos y era como que lo primero que veíamos era él. Ah, no, todavía antes de quitarnos la cosa, teníamos que poner como una rodilla en el piso y la otra con el pie, ¿cachai? Así. Y ahí era como todo, así como para que cuando nosotros abriéramos los ojos lo viéramos a él así como, así como toda la performer. Divinidad. Como divinidad, claro, claro. Y ahí él decía como cosas así ritualescas, ¿cachai? ¿Qué te pasó con eso, con esa forma de ritual? No, me dio más miedo que a la miércoles. El miedo que me dio me siguió paralizando. O sea, si yo para ese momento ya estaba paralizada, después de eso, ya tenía un miedo, no te puedo traducir, un miedo a qué. Y nos comenta que ahora nosotros somos una familia. Nosotras 4, más la maestra y el maestro, éramos una familia y que ya nunca más íbamos a estar solas. En esa reunión donde él nos hace entrega de todos estos elementos esotéricos que íbamos a utilizar, él nos hace hacer un juramento. Y ese juramento era de lealtad, era de obediencia y como de ajenación a la voluntad, porque ahora él era como nuestro guía. Entonces nuestra vida se debía a ese ser. Elegía muy bien a sus víctimas, porque elegía a las que estaban más carentes, también más solas, quizás con no tantas redes de apoyo. Entonces, cuando llega el momento que me toca, yo siempre pensé que iba a esa prueba, que no iba a pasar nada y que me iba a felicitar por el acto como de confianza más grande, ¿no? Porque además él en ese tiempo todo fue muy normal, no habían como algo que me hiciera, como que yo ya me relajé con el cuento y dije, no, esta cuestión era una prueba, esto no va a pasar, esto es imposible que pase. Él nos citó, o sea, me citó a un lugar que, bueno, nos íbamos a juntar en Ejército con Toesca. Recuerdo que fue como 21 de marzo, algo así. Fue como cuando estaba empezando el otoño. Cuando llegué a la cita, bueno, él estaba así como el viejito buena onda, sentado en una banca, qué sé yo, ahí en la calle Ejército hay unas banquitas. Y empezamos a caminar como hacia la calle de Toesca, y entramos a un lugar donde ahí yo empecé a cachar. ¿Te diste cuenta que era un motel? Que era un motel. Y él me dijo que no tuviera miedo, que íbamos a hacer como un ritual que tenía que ver con la iniciación, pero que esto era ya como algo más avanzado y que esto realmente era lo que él necesitaba de mí. Nosotras, las elegidas, teníamos
una energía muy bonita, sana, y nuestros ancestros eran no sé qué, entonces nosotros éramos las mejores en la energía sexual. Y empieza el rito y tenía que hacer un juramento. Tú estabas de pie, de rodillas. Sentada. Y yo tenía que repetir después de él este juramento. La daga aquí, y después del juramento, que era de nuevo obediencia, entregarse al maestro, dar mi vida al maestro, como que ya yo me tenía que enajenar porque todo le pertenecía al maestro. Que yo me comprometía a que esto debía hacerse 7 veces y tenía que estar dispuesta en el momento que él quisiera, porque él como maestro, él sabía cuándo era. En ese momento me dijo que debía guardar silencio, que nos íbamos a juntar en ese mismo lugar 7 veces y que esto iba a ser un trabajo espiritual, que iba a ser fome, pero que yo tenía que hacerlo porque era parte de lo que él necesitaba, del servicio que yo debía prestar a la escuela y que ellos me habían esperado por muchos años para que yo llegara ahí, y ahora era el momento, entonces no podía negarme. Allí es donde viene mucho esto de que yo con los años me he culpado de por qué en ese momento no le di un empujón, por qué en ese momento no salí corriendo, no grité, pero la verdad, siendo sincera, muy sincera conmigo misma, yo no podría haber hecho nada de eso, porque en ese momento mi mente se nubló, mis piernas se pusieron como trapo, no podía y simplemente aguanté lo que venía después. Y después de eso fue horrible porque sucedió el delito. Un día cualquiera vi una película que era acerca de la historia de Caradima. Y ahí me di cuenta, ahí me di cuenta que en realidad eso era lo que estaba entrampando mi vida. ¿Qué es lo que viste que te identificó? Vi que este señor Caradima hacía lo mismo, exactamente lo mismo que Tito Fernández hizo con nosotras. Nos plantaba nos sembraba la idea de que nosotras éramos las culpables, porque no éramos obedientes, porque nos cuestionábamos las cosas, incluso porque podíamos ser bonitas o atractivas, entonces de alguna forma teníamos responsabilidad en eso de despertarle a él ciertas ganas. La verdad Tremendo. que es desgarrador los testimonios de estas 3 mujeres que son extremadamente valientes. Ya lo habían hecho ante la justicia, por lo cual Tito Fernández fue formalizado en julio del 2020. Está a la espera de que se inicie ya el juicio oral en su contra por abuso sexual y violación. Pero estas 3 mujeres, el relato que hacen es desgarrador. Hay una manera que me llama mucho la atención y rescato, además de los valientes que son, que es por parte de la Alematus. Porque muchas veces con las mujeres adultas hay más prejuicios a la hora de enfrentar un abuso o una violación. Ay, pero si es grande, ¿cómo cayó? Ay, ¿cómo? Pero escuchando el relato de estas mujeres, uno se hace una idea que no eran libres. Su libertad estaba totalmente cooptada por este ser que decía ser divino. Y ellas además estaban en un proceso muy delicado de su vida, muy vulnerable, muy sola, con mucha necesidad de pertenecer a algo. Llegan a esta logia en donde sienten que están no solo encontrando respuestas que tanto han buscado, sino que tienen la contención, el cariño, en donde son especiales. Pero finalmente todo eso es un ardid. ¿Para qué? Para abusar de ellas. Y lo que plantea Evelyn, Edith y Karim, que son los 3 testimonios que revisamos y que conversaron con la Alematu, es que de alguna manera nos quita la venda de los ojos y nos dice: el mundo de las víctimas de los ataques sexuales no está solamente en las o los menores de edad, no está solamente en quienes socialmente más vulnerables o viven un mundo más precario. Mujeres, adultas, profesionales, preparadas también, porque la vulnerabilidad está en lo emocional. La vulnerabilidad no está en el bolsillo, la vulnerabilidad no está en tu edad, simplemente está en lo emocional. Y ahí el depredador sexual se mete. Y una de ellas hablaba respecto de Caradima. Es prácticamente el mismo modus operandi. Se mete en tu mente y en tu voluntad.
Ahora, hay situaciones que son diferentes, por ejemplo, el dominio sobre personas para obtener abuso sexual. En otro es simplemente para manipular a algunas personas y hacer que hagan las cosas que el manipulador quiere, pero siempre tienen una constante. Se juntan dos personalidades, una muy frágil, muy débil, deseosa, como bien se ha planteado, deseosa de afecto, de un espacio, de lugar, de cariño, de que le den seguridad y confiar en alguien, que se le muestra como fuerte, poderoso. Pero ese alguien resulta ser un manipulador que tiene una astucia ni siquiera estudiada, es la astucia innata de captar la debilidad de alguien y cómo puede entrar. Y así es como se manipula gente con distintos fines, distintos propósitos, sexuales uno, no es el único. Y eso ha sido lo que explica, por ejemplo, escándalos en la iglesia, donde la gente dice, pero ¿cómo nadie denunció? Es que todos eran débiles, pues. O sea, ninguno se daba cuenta en el momento que pasaban las cosas. Y yo he conversado con personas que han dado testimonio incluso público, algunos muy cercanos, decía, pero ¿cómo fui capaz de hacer esto yo? Tan frágil estaba. Y ¿cómo fui tan tonto de no darme cuenta cuando todo era evidente? Bueno, eso es una alerta a los padres para que cuiden mucho a los hijos para que se sepan defender, pero también las personas mayores, en el abandono, en las frustraciones de relaciones que no fueron lo que esperaban, y de repente se sienten solas o solos. Ahí está la vulnerabilidad de estos personajes que saben atrapar. Sí, y en ese sentido también a nosotros como sociedad no prejuzgar. Porque cuando estas mujeres hacen la denuncia y se conocen los primeros relatos, mucha gente dijo, ya, pero ¿cuántos años tenían? Y si te citan en un motel tú no vas. Pero con este contexto, con este rostro de ellas, contando su verdad, lo que ellas padecieron, uno dice, bueno, nadie está libre de pasar un momento de vulnerabilidad extremo, de soledad extremo, y tal como decía una de estas mujeres, dice, él escogía muy bien a sus víctimas, no era cualquiera. Él sabía perfectamente quiénes éramos las más vulnerables, las más débiles, sabía cómo obtener nuestra obediencia, cuáles eran nuestras carencias y cómo, al final de cuentas, manipularnos a su antojo. Y a las que no, las echaba. ¿Te acuerdas que la pone? Ella dice que si no llegabas, si no aceptas, no vuelvas más. Claro. Y se iba deshaciendo de las que veía que por ahí no iba a ir. Y tener y hacía como diferencia, entonces, con tal de pertenecer a este grupo selecto, las que estaban entrando recién transaban ciertas cosas que en condiciones normales jamás hubieran transado. Claro. Entonces, aquí tú te das cuenta, Juli, que claro, la razón es lo que nos diferencia de los animales, pero somos esclavos de nuestras emociones. Y si nuestras emociones, estamos débiles, estamos frágiles, estamos vulnerables, podemos caer perfectamente en la garra de un depredador o de una depredadora sexual. Es que lo que acabamos de ver, y vi el reportaje anoche completo, es el típico patrón del abusador, del depredador sexual. Y estas personas están ahí buscando a esa gente que está un poco más débil y los detectan y los atraen y los toman con sus garras. Por eso son depredadores. Y independiente, en este caso, es esta persona usando muchas veces, algunas de ellas reconocían que no lo conocían, pero en otras oportunidades. Ellas son 3 víctimas solamente. Les aseguro que no son las únicas. Y quizás cuántos años atrás venía pasando esto. Afortunadamente este abusador, este depredador, este violador está tras las rejas esperando juicio. Ojalá que el juicio sea lo antes posible y que pague lo que tenga que pagar. Y ojalá que más víctimas aparezcan también, porque de verdad esto no puede seguir pasando. Y la atención, obviamente, siempre estar ahí, su círculo de apoyo. No están solos, de verdad que nunca van a estar solas ni solos, y hay muchos grupos y gente y familia también que los puede apoyar para que no caigan en esto, así que ojo ahí con los abusadores. Agradecemos nuevamente a estas 3 mujeres valientes y a Alejandra Matus por un tremendo capítulo Jaque Mate, por exponer una realidad de nuestro país, y vamos a estar muy atentos a cuando se inicie, Alejandra Matus, cuando se inicie, por supuesto, el juicio en contra de Tito Fernández.